Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo episodio de Diálogo Más Humano. Como decimos siempre, un buen espacio, un buen momento para conocer historias y a sus protagonistas. Y hoy vamos a agradecer la deferencia a Carolina Agüero por acompañarnos y por haber aceptado la invitación. Bienvenida. Gracias, Víctor, a vos y a todo tu equipo por haberme tenido en cuenta y por haberme invitado a participar en este espacio. Bueno, Carolina, no sabes que nosotros en cada encuentro, en cada episodio de Diálogo Más Humano, comenzamos cada episodio, creo que es como un desafío para cada entrevistado, y es que cada uno, y en este caso vos conocés mejor que nadie a Carolina Agüero, queremos que definas a Carolina en tan solo 3 palabras. Bueno, creo que mi principal característica es que soy intensa. Otra característica es que soy también sentimental y alegre. Esas son como 3 características, obviamente buenas mías, que te puedo decir, así que se me ocurren ahora. Bien, vamos a contarle a la gente qué es la Casita del Árbol. Bueno, yo, además de ser abogada, que creo que es mi profesión, mi vocación, soy mamá de Santiago, un niño con discapacidad que hoy tiene 10 años, y cuando uno piensa en ser mamá, piensa en ese hijo ideal, en ese hijo que uno proyecta y sueña incluso mucho antes de quedar embarazada, ¿no? Y creo que eso es lo que me pasaba a mí. Siempre había soñado tener muchos hijos, digamos, no ser mamá de un solo niño, sino de varios. Y también un poco por esos mandatos sociales y culturales que hablan de la mujer como madre, ¿no? Entonces también yo tenía esa idea un poco de tener muchos hijos, así quedo embarazada de Santi. Yo vivía en un lugar que era alejado de la ciudad y había un árbol. Entonces cuando estaba embarazada y me sentaba en ese parque, frente al árbol, siempre soñaba en hacerle una casita del árbol para Santi, para mi hijo. Santi nace. Yo a los 6 meses aproximadamente de vida de él empiezo a advertir que su desarrollo no era igual al de otros niños de su misma edad, y así empieza como una pregunta en mi interior, ¿no? Primero empiezo con un proceso interno de preguntarme qué pasaba, sentía que algo había que tenía que averiguar, y así empieza mi andar por distintos profesionales de la salud en Santiago para encontrar una respuesta. Obviamente que cuando uno sale a buscar, siempre busca que le digan que no tiene nada y quedarse tranquila. Así llega un primer médico que me da una señal de que algo había, que tenía que seguir buscando, y mis viajes a Buenos Aires. En eso Santi ya había cumplido 1 año, ya había cumplido 2, todavía no caminaba, no se sostenía. Entonces esa casita del árbol que yo había proyectado para él no llegaba. Llega la discapacidad a nuestras vidas, a su vida y a la mía y de toda su familia. Entonces empezamos en esta lucha por encontrar el diagnóstico, en esta lucha porque mi hijo sea incluido en la sociedad. Me empiezo a capacitar, a formar en lo que es discapacidad y derechos humanos. Entonces decido, una vez que termino un juicio que le inicio a la obra social para obtener la cobertura de todas las prestaciones que necesitaba Santi, fundar la Casita del Árbol, que si bien no es una casa como yo la había soñado y proyectado, como tampoco mi hijo lo es, y he podido entender que el otro no es lo que uno quiere que sea, sino lo que uno es, aceptar eso. Le fundo la Casita del Árbol también como un lugar de encuentro, de refugio, y que para mí a nivel personal tiene es muy simbólico que se llame la Casita del Árbol, porque era una casa para mi hijo y hoy es una casa para muchos niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad y sus familias. No sabes que hacer referencia a esto, ¿no? Por ahí la casa es lo físico, lo que uno conoce como donde uno habita. Pero quizás esto se ha transformado en un hogar, donde en el hogar sí tiene un significado un poco más profundo, no un poco, sino más profundo, que es de contención, de albergue, de guarecerse. Ese creo que fue el objetivo primigenio en vos, ¿no?
Sí, sí. Además la casita del árbol en sí es un lugar de sueños, ¿no? Que muchos niños y niñas les gustan las casitas del árbol, sueñan con tenerla. Yo de niña lo soñaba también con tener una casita en el árbol, entonces tiene mucho que ver también con esto de mis deseos, mis sueños, mis proyectos, que si bien no lo he podido hacer como yo lo proyectaba cuando Santi estaba todavía en mi panza, lo he podido hacer de otra manera, ¿no? He podido como resignificar la historia. Entonces la casita del árbol tiene eso, ¿no? Tiene que ver con mis sueños, con mis deseos, tiene que ver con el poder haber convertido una historia tan triste, tan complicada, tan compleja, tan dolorosa como es vivir la discapacidad de un hijo, en un proyecto y en un lugar que a mí me devuelve mucho más de lo que yo doy. ¿Qué patología le fue diagnosticada a tu hijo Santi? Santi tiene un primer diagnóstico que es un síndrome genético, que es una miastenia congénita, y después seguimos averiguando, seguimos investigando y nos damos con otro diagnóstico que es un síndrome también genético heredado de la mamá, que es una duplicación de un cromosoma XQ28. Es un síndrome que se caracteriza por las miradas. De hecho, la asociación española que investiga el síndrome se llama Miradas que Hablan, porque mi hijo no tiene lenguaje oral, verbal, es decir, no te habla mucho con las miradas, con los ojos, tiene unos ojos grandes, y así también uno aprende a entender el lenguaje del otro, ¿no? ¿Lenguaje del alma? Totalmente. Y del amor. Sí, sí. Creo que eso es lo que... Cuando me preguntan qué es lo que me ha enseñado Santi, yo creo que me ha enseñado a ver un poco más allá de lo que es la palabra, a ver un poco más allá de lo que son los gestos y vernos en las miradas. Y esto que dice el Principito, que lo esencial es invisible a los ojos, y poder escucharnos desde ese mensaje que transmitimos de corazón a corazón. Eso creo que es lo fundamental que me ha enseñado Santi, ¿no? El poder detenerse en la mirada del otro en vez de ver lo que el otro me quiere decir con sus ojos. Este aprendizaje, que me imagino que es constante y diario, porque con los hijos uno no termina de aprender nunca. Creo que estamos en una instrucción constante diaria y de aquí a cuando nos toque, ¿no? Te ha llevado seguramente a aprender muchas cosas, pero vos me decías que esta enseñanza que comenzaste con Santi te ha llevado a otro mundo, a ver al mundo de otra manera. Pero ¿cómo era Carolina antes de Santi y la Carolina de ahora? Bueno, creo que la Carolina de antes de Santi era también siempre ha sido muy intensa, digamos. No es que mi hijo o la experiencia de maternar un niño con discapacidad ha hecho que yo sea más intensa. Quizás lo que la Carolina de antes no tenía la empatía que tiene la Carolina de ahora, que eso también me ha dado Santi, también me ha dado la experiencia de su discapacidad en mi vida, el poder ponerme en el lugar del otro. También en poder vivir las tristezas y las angustias sin miedo, porque yo siempre digo cómo a veces cuando una mujer llora, cuando una mamá llora y te dicen no llores, va a estar todo bien, y no nos dejan desahogarme, o quizás ese discurso tan impuesto de que Dios le da las peores batallas, las mejores guerreras. Yo siempre contesto, ojalá que no me hubiese dado nunca esta batalla, ¿no? Creo que la Carolina de antes no tenía la empatía. Siempre me ha gustado el trabajo social, pero la empatía de los niveles que te da convivir con una discapacidad y verte en otras madres, creo que eso me ha dado el antes y el después de mi hijo. Y el saber también que la vida es hoy, que el día a día, que de hecho en mi libro uno de los capítulos es día tras otro, que es lo que me ha dado Santi, el poder. Yo antes proyectaba, de hecho te he contado que yo cuando estaba embarazada ya pensaba en mi intensidad de pensar hasta que mi hijo iba a ser médico, o que iba a ser abogado, entonces que iba a poder compartir la lapicera con su papá, que tienen las mismas iniciales, que le iba a guardar todos los libros. De repente los dos abogados, a nosotros dos, al papá y a mí nos gusta mucho estudiar, entonces pensaba en que Santi podía ser un investigador. Entonces cómo uno va proyectándose en el otro, ¿no? Y Santi me ha enseñado que no hay proyectos,
que el día a día, que paso tras otro, que primero era algo que es tan común o habitual para un padre o para una madre que su hijo camine, para nosotros era un logro. Entonces eso, un paso tras otro, y por otra parte poder ver lo extraordinario que hay en lo ordinario de la vida, ¿no? El que él te tome un vaso hoy para mí es un logro que nos contamos y lo festejamos y lo disfrutamos. Creo que eso también, la Carolina de antes era muy planificadora. O sea, planificaba todo, qué iba a hacer Santi, a qué escuela iba a ir, cómo iban a hacer sus juegos en casa, y él ha venido a enseñarme. ¿O te cambió todos los Totalmente. esquemas? Totalmente. Y digamos, yo en la universidad como alumna tenía un plan de estudio y yo tenía que llegar una semana antes de rendir ya repasando. Entonces vos decías, ay, y eso lo cumplía, porque si no lo cumplía no me sentía bien. Entonces ahora como que Santi también me ha venido como, ya está, esto vamos a hacerlo paso a paso, como se vaya dando, y tratando de sortear estos vallas, estos desafíos que constantemente te presenta la vida, pero le presenta la vida a cualquier persona, ¿no? No solamente a nosotros que convivimos con la discapacidad. ¿No sabes que vos haces referencia a esto, que uno por ahí tiene que vivir la vida, el día a día, y por ahí no tanto planificar o proyectar, porque uno no sabe qué va a pasar en una hora? Totalmente. Vos sos autora de un libro que ya en el próximo bloque vamos a hablar, pero decime en base a tu experiencia, si no es así. Uno tiene que tomar la vida como la lectura de un libro, es capítulo a capítulo, página a página. Totalmente, sí. Creo que eso es no, digamos, nosotros, yo lo que mantengo siempre en Santi, en mí, en mi familia, en mis seres queridos, siempre es el deseo, ¿no? El deseo de hacer algo, el deseo de ir un poco más allá, pero que no nos enloquezcan los planes, que eso tiene que ver algo con decir, no voy a planificar nada porque yo no sé qué va a pasar. Y creo que un poco la pandemia, cuando a mí me hacían notas con relación a la pandemia, nos ha venido a demostrar eso. O sea, para mí no era, vivir la pandemia no ha sido algo muy distinto a lo que era mi vida, de no poder planificar o preferir no planificar para que no sufrir las consecuencias de que ese plan no se pueda llevar a cabo. En medio de todo esto, y en 10 años de que Santi llegó a tu vida, y me imagino mucho médico, mucho especialista, ir, venir, viajar, ¿Carolina Agüero cayó, flaqueó en algún momento? Sí, un montón de veces. ¿Cómo fueron esos? Y bueno, básicamente al principio, cuando recién yo estaba buscando el diagnóstico de Santi, yo estaba en una etapa te puedo decir que son las etapas del duelo, ¿no? De este duelo del hijo ideal, del hijo que yo soñaba y proyectaba, pero que tienen que ver con mi deseo, ¿no? La primera etapa de donde me dicen sí había algo, y que ese hijo ideal y ese hijo que yo había proyectado no iba a ser, entres en una etapa del shock. Como te decía, tiene que ver con las etapas del duelo, ¿sí? Que es una etapa donde todo se vuelve muy confuso, donde no sabes qué pasa. Yo no tenía incertidumbre, miedo, angustia, tristeza, muchas cuestiones que no las podía gestionar, muchas emociones que jamás las había tenido, que también, o sea, tienen que ver con que te dicen una noticia que vos no tienes los recursos simbólicos para poder digerirla. Es como que te dan la noticia. Y hasta me imagino emocionales. Sí, tal cual. Te dan la noticia y vos cruzas la calle sin mirar, dejas prendida la hornalla, dejas la ducha prendida, la plancha enchufada. Yo por eso, cuando me dicen a mí las mamás que acaban de recibir un diagnóstico, yo a la familia, a los amigos, les digo, fíjense en eso, porque quizás por acompañarte al médico no se fijan que vos has salido de tu casa, has dejado la llave puesta, porque te pasan todas esas cosas, estás como abombada. Cuando he recibido el diagnóstico de Santi, me acuerdo que cruzó la calle en Buenos Aires sin mirar, o sea, andaba como perdida, ¿no? Es como que te acababan de bombardear. Después ya viene el tiempo en donde ya empiezas a negarlo, a decir, esto no me puede estar pasando a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Esa frase, esa pregunta que nos resuena tanto, ¿por qué yo? ¿Por qué? ¿Qué he hecho para que me toque esto?
la negación, la bronca, la ira, y eso no era yo, por eso sí he tenido mucho tiempo de no ser yo, digamos. Y después he podido llorar lo que tenía que llorar por matar ese hijo ideal que lo había construido yo y que me parecía que Santi no se merecía tener una mamá que le llore al lado, que esté enojada por lo que él era. Lo fuerte que a veces hacemos las mamás o los papás en llorarle al lado porque tu hijo le haya ido mal en la escuela cuando era tu idea de que le vaya bien. Después de eso he podido, como obviamente que en espacios de análisis, yo tengo mi espacio personal de análisis y además era acompañada por una psicóloga especialista en discapacidad de Buenos Aires, he podido salir de eso y empezar a aceptar, ¿no? Bueno, Santi es así, yo lo amo igual, lo voy a amar siempre, siempre lo voy a acompañar con alegría. Y creo que eso ha sido como un antes y un después para nosotros. Hasta él mismo ha cambiado, nuestro vínculo ha cambiado, porque antes vos hacías las cosas como automatizadas. Tu vida empieza a estar muy compartida con profesionales, con terapeutas, con docentes. Tu casa se convierte en un lugar muy concurrido por todo el personal médico. Tienes que tener personas que te ayuden. Entonces empiezas como a aceptar esa realidad que vives y ahí llega la idea de la casita del árbol. Que ya en el próximo bloque vamos a ahondar más sobre este proyecto que nació en su momento y que hoy es algo tangible. Sí, sí. ¿Qué sueña Carolina? Que para mí sueño poder siempre luchar por mis sueños, esos sueños, luchar por lo que deseo. Para mí creo que eso es algo que es lo que me mueve, ¿no? El deseo, los sueños. Además soy muy soñadora, sueño muy a lo grande. Vas más allá. Sí, y a pesar de todo, quizás de lo que me ha pasado en la vida, sigo soñando. Entonces eso quiero para mí, poder seguir soñando, tener el coraje de luchar por lo que quiero, por lo que deseo, por lo que sueño. Porque creo que eso es lo que es, en mi modo de ver, es como... la felicidad está compuesta de eso, ¿no? De sentir esas satisfacciones personales que por suerte las siento, que busco momentos de alegría, que me llenen digamos, el espíritu de buena energía y así como que voy alimentándome espiritualmente hablando. Bueno, vamos a hacer la pausa, ¿te parece? Dale. Y ya al regreso venimos más a ahondar sobre esto que es la casita del árbol que también hace a la sociedad aquí en la provincia. Dale. Plan integral de obras públicas para que la banda siga avanzando. Modernizamos el microcentro bandeño con el anhelado proyecto de comercios a cielo abierto, construyendo semipeatonales en las calles Alem, Sarmiento, Pellegrini y Rivadavia. Reforestamos, mejoramos la fluidez del tránsito vehicular y generamos más seguridad para los peatones ampliando veredas, impulsando el comercio con proyección y modernidad, mejorando la accesibilidad a la zona y logrando una circulación cómoda y segura. Colocamos más de 300 lámparas de iluminación LED y cámaras de monitoreo para tener un comercio seguro. Queremos una ciudad más pujante y trabajamos para lograrlo. La Banda Activa. Municipalidad de La Banda. Pablo Mirolo, Intendente. Montero Sport,
todo en accesorios deportivos y para pesca. La tienda con más de 40 años de trayectoria en Santiago del Estero. 2 locales donde encontrarás elementos, indumentaria e insumos para todas las disciplinas deportivas, camping y pesca. Casa Central, Pellegrini 114. Y nuestra moderna sucursal al sur, Independencia 1145. Nos encontrás en www.monterosport.com.ar y seguinos en Facebook e Instagram. No vas a cambiar el mundo poniendo me gusta en una computadora. No. Vas a tener que salir, animarte, experimentar, intentar, sacrificarte. Parece difícil y probablemente lo sea, pero el resultado es sencillamente maravilloso. Están los que giran con el mundo y los que lo hacen girar. Prepárate en Universidad Blas Pascal. Saber y saber hacer. Agencia de Tómbola número 17 en Absalón Rojas 288. Abre sus puertas de 7 a 13 y de 17 a 21 y 30 horas. Jugadas de tómbola, loto y king 6. Además, recarga de saldos telefónicos y tarjetas de colectivos. Agencia de Tómbola número 17, donde los premios se pagan en el acto. ATSA, el gremio de los trabajadores de la salud. Al servicio de sus afiliados, José Arce, secretario general. Sabemos que tu tarea no termina en tu puesto de trabajo. Sabemos que puedes solo, pero juntos podemos más. ATSA, en defensa de los derechos del trabajador de la salud. Diversos servicios y asistencia para sus afiliados. Polideportivo, hospedaje, centro de salud y servicio de sepelio. ATSA, José Arce, secretario general. Tenés que conocer el patio de comidas tradicional más convocante de la banda. Lo de Naranja. Sábados y domingos al mediodía te ofrece las comidas más tradicionales, más sabrosas y exquisitas de la cuna de poetas y cantores. Pollos con papas, cortes de asado, embutidos, pescados rellenos y lechones. Empanadas, todas las variedades. Cada fin de semana, un lugar diferente para disfrutar en familia o con amigos. Reservas 385-412-3361. Lo de Naranja. ¿Te lo vas a perder? Bueno, Caro, estamos en el segundo bloque y habíamos dejado en el tintero lo que tiene que ver con la casita del árbol. Primero, me gustaría saber dónde funciona, dónde es el espacio físico y cómo es el trabajo que se viene realizando. Bueno, la casita del árbol todavía no tiene sede. ¿No tiene sede? No. Estamos trabajando de manera virtual a través de las redes sociales o de encuentros que organizamos también con familias o con personas con discapacidad. Y la fundación nace, como te conté desde el principio, que me preguntabas qué es la casita del árbol. La fundación es una de las partes de esta simbología inicial que te decía de la casita del árbol, porque también está el libro. Y lo que buscamos es, en un principio, había nacido con la idea de acompañar en todo lo que era la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Trabajar en promoción, que es llevar la información a las personas en general y las que lo necesiten acerca de los derechos de las personas con discapacidad, y la protección, que es acudir en caso de que ese derecho sea vulnerado. Después, con el tiempo, eso tiene que ver mucho también con mi formación, ¿no? Pero con el tiempo advertimos ya con las familias que componemos la casita del árbol que eso era insuficiente, que las familias y las personas con discapacidad necesitaban ser acompañadas en su subjetividad, ¿no? Entonces, de repente ese es lo que te decía yo de la primera etapa del shock. Vos, esa mamá que yo me veo y me acuerdo lo que hacía, de cruzar la calle sin mirar, de dejar prendida las hornallas, la ducha, enchufada la plancha. Vos, esa mamá, el lenguaje no sirve, el lenguaje no basta, es necesario tener otro tipo de contacto, otro tipo de trabajo con esa familia. ¿Por qué? Porque estás en shock, te acaban de bombardear tu casa y vos no sabes a dónde ir. Entonces hemos advertido que quedarnos solamente en enseñarle cuáles son los derechos de las personas con discapacidad era insuficiente, y hemos empezado a trabajar en lo que es la contención de las familias de las personas con discapacidad.
¿sí? Eso también ha implicado para nosotros el poder empezar a ver un poco más allá de lo que les pasaba a las familias, porque de repente venía una mamá que le acababan de dar el diagnóstico a verme, a pedirme un asesoramiento, yo le pedía, tráeme tal y cual papel, la mamá se olvidaba, salía a la puerta y se olvidaba. Me pasaba a mí exactamente lo mismo. Se suma a estas cositas, por ahí son pequeños detalles que uno los ve como normal de, como decís vos, apagar la luz, desenchufar la plancha, pero que hacen a todo un cúmulo de cosas internas que está pasando. Sí, totalmente, es que tiene que ver con eso, con la revolución interna que te trae el diagnóstico, que te instala el diagnóstico, y que lo que nosotros procuramos hacer desde la fundación es justamente acompañar a las personas con discapacidad y a sus familias a transitar estas etapas de aceptación del diagnóstico, al que me pueden ver a mí o a mis compañeros de la fundación y decirte, después de esto puede venir esto, ¿sí? Este cimbronazo que se produce a la mamá o al papá cuando recibe el diagnóstico, cuando recibe la noticia, también tiene mucho que ver con la parte burocrática, y vos hiciste referencia en el bloque anterior cuando recién comenzamos en base a tu experiencia, ¿no? Esto también es algo muy importante a tener en cuenta, esto de las obras sociales y el derroteo que por ahí uno tiene como papá. Sí, totalmente. Yo, en mi experiencia personal, y creo que le pasa a la mayoría de las familias, uno empieza a ir a buscar, a ver quién te puede ayudar, quién te puede aconsejar. Tocas una puerta y te dicen, no, aquí no es, toca la otra, aquí tampoco, vas allá, y te dicen, nosotros no te podemos ayudar. Entonces, de repente no sabes para dónde ir. Justamente en la casita del árbol, lo que pretendemos nosotros es que sea ese primer lugar donde van a llegar y por lo menos va a haber una mamá que ya ha vivido lo que vos has vivido. Se me viene a la cabeza una pregunta. Vos sos una mujer soñadora, con objetivos, con metas, con desafíos, que me imagino que se lo plantea todo el tiempo. Y yo te hice una pregunta al principio de ¿dónde funciona el espacio físico? En esos desafíos y sueños que tiene Carolina Agüero, ¿está planteado el tener un espacio físico? Sí, totalmente, sí. Bueno, estamos trabajando en eso, sí, hemos tenido, digamos, algunas propuestas de tener lugares físicos, pero creemos que también todo lleva su tiempo. Como te decía yo, que me ha enseñado Santi, justamente esto de vivir el día a día, de no proyectar, y que saber que nosotros hemos atendido en un tiempo en la plaza, por ejemplo, y así en la plaza, a un caso que hemos atendido con la fundación, hemos logrado que hoy tenga la pensión. Entonces vos dices, a veces no es necesario tener un lugar, el lugar es el otro que se hace presente en tu vida. Entonces nosotros también decimos, nosotros somos los lugares, nosotros somos las casitas del árbol, y así lo vivimos, ¿no? Así lo pensamos y así lo sentimos. En cada uno hay una casita del árbol. Totalmente. Y por ahí muchas veces pasa, no solamente por ahí en lo material, o como decís vos, un espacio fijo, sino también el poder escuchar al prójimo, el poder escuchar al otro, y brindar un tiempo de calidad, no de cantidad, eso también es muy significativo. Sí, totalmente, y no solamente que es significativo, sino que vos imagínate lo fuerte que es para mí el poder recibir mucho más de lo que doy, porque si bien yo dedico mucho tiempo, dedico mucha energía, porque hay que escuchar el tema relacionado a la discapacidad, no todo el mundo está preparado y eso yo lo entiendo, pero me termina devolviendo mucho más de lo que doy, y de esa manera también esa pregunta que yo me hacía, el por qué a mí, qué habré hecho mal, por qué a mí, se ha convertido en la pregunta ¿para qué a mí?, que hoy ya tengo la respuesta. Es muy difícil poder encontrar respuestas a esas preguntas que uno se va haciendo en la vida, y creo que yo tengo la dicha de poder haberla encontrado, de saber cuál es mi misión aquí, que es trabajar por esto, y sobre todo mi hijo que ya ha trascendido en su existencia, ¿no? Que para mí, siempre lo digo, él es el motivo de orgullo, porque con su sola existencia ha cambiado entornos que ni él se imagina, y que creo que uno está sembrando, y que esto hoy quizás no viva yo para la sociedad que yo deseo que tenga mi hijo, pero que seguramente esto es
las olas productoras de los cambios sociales y culturales se empiezan a generar así de a poco, y de repente viene un derecho y de repente otro, lo importante es empezar. Y vino el libro, La casita del árbol. Contame cómo se gestó todo eso y qué encuentra uno al comenzar a leer y al abrir su Bueno, a mí siempre me gustó escribir. Cuando era chica escribía cuentos de fantasía o relatos o microrelatos. Siempre me gustó mucho escribir. Cuando yo tenía una libreta, porque bueno, con lo inicio que te contaba, todo anotaba, lo que me decían anotaba frases, o mientras mi hijo estaba adentro de las terapias, yo escribía. De chica he tenido diario íntimo, siempre escribí, me gustó siempre escribir lo que me pasaba. Hasta que un día digo, bueno, todo lo que he escrito lo tenía tan fresco en la memoria. Mi libro empieza con la noticia del embarazo, se llama Noticias de la Cigüeña, el primer capítulo, en donde recibo la noticia del embarazo, me acordaba tanto y tan claro de lo que me había pasado que necesitaba plasmarlo por escrito, ¿sí? Le empiezo a dar forma a estas escrituras sueltas y así llega y termino un libro, y digo, no, este libro lo tengo que imprimir, tienen que llegar, porque vuelvo a lo mismo, tanto la fundación como el libro es un lugar y una palabra que a mí me hubiese gustado tener cuando recién he recibido el diagnóstico de Santi, ¿no? Esto que yo te decía, que cruzaba la calle sin mirar, me hubiese gustado tener, aunque sea una red social donde entre a leer o vea una mamá que haya vivido lo mismo que yo, porque uno está en la oscuridad y siente que va a estar en la oscuridad toda la vida, y tardan algunos más o menos en salir de esas etapas y pasar a la otra. Entonces el libro es un libro muy simple, obviamente extraído de nuestra realidad, que procura compartir las vivencias, porque siento que quizás a alguien le puede servir. Bueno, vamos a hacer la última pausa, Carolina, y ya venimos con la parte final. ¿Te parece? Dale. Quédate en casa. Recibí asesoría legal hoy mismo. Que nadie te diga que lo tuyo no tiene solución. Tus problemas legales solucionados. Con el Dr. Franklin Moyano. Problemas de familia, penales, laborales, civiles, conflictos con terrenos y casas. Asistencia legal integral. Dr. Franklin Moyano, abogado. Comunicate al 155-184-780 o por Instagram, abogado Franklin Moyano. Vos disfrutá de tu vida. De lo legal se encarga Franklin Moyano, abogado. Ferretería El Armenio. Soluciones prácticas para tu hogar. Independencia, esquina Agustín Álvarez. Horario corrido de lunes a sábados de 8 a 20 horas. Tornillería, materiales de construcción, sanitarios, electricidad y herrajes. Créditos personales y aceptamos todas las tarjetas. Por consultas, comunícate al 421-3583. Ferretería El Armenio, la esquina de tus soluciones. ¿Ya destinaste tus 10 minutos para salvar tu vida? Hacete todos los controles ginecológicos en el día. Dr. Franklin Moyano, ginecología, obstetricia y ecografía. Turnos al 3854-836075. Cuídate, porque siempre va a ser mejor prevenir que curar. Círculo Odontológico Santiagueño. Más de 70 años al servicio de la comunidad. Brinda beneficios para sus socios odontólogos y sus más de 60 prestigiosas obras sociales. IOSEP, con gestión y autorización online, evitando la circulación innecesaria de sus afiliados. Provee insumos y materiales odontológicos diversos a sus afiliados, garantizando una práctica odontológica de calidad a la comunidad santiagueña. Capacitación permanente al profesional odontólogo con disertantes de renombre nacional e internacional. Una cartera de afiliados de más de 400 socios a lo largo y ancho de la provincia. Ingresá a la página web y elegí libremente tu profesional. Contactalo y acordá un turno de atención. www.cosantiago.com.ar y seguí al Círculo Odontológico en sus redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp y TikTok. En Carnicerías El Duende, nuestras carnes van de aquí a aquí. Visítanos en nuestras sucursales y disfrutá de nuestra insuperable atención. Lavalle 595, Lavalle 1788, Barrio Villa del Carmen, Manzana 15, Lote 18.
Somos productores de ganado, lo que garantiza la mejor calidad en todas nuestras carnes. Aceptamos tarjeta alimentar y tarjeta social. Horarios de atención al público. De lunes a sábados de 8 a 13 y de 18 a 21 horas. Domingos de 8 a 13 horas. Carnes El Duende. Cafaraca, del autor santiagueño radicado en Italia, José Chein. Un viaje de 150 años por 3 continentes. La historia autobiográfica de este argentino de origen libanés, las distintas etapas de su vida, los objetivos alcanzados y el hallazgo del origen del proyecto familiar. Cafaraca, editado en los 3 idiomas de esta familia con historia. Cafaraca, disponible en Google Play. Achalay Parrillas, las mejores carnes y platos elaborados. En sus 2 direcciones, Ruta 51, frente al vivero en La Banda, e Independencia 4635 en Santiago. Brindan un ambiente rústico y acogedor, para el gusto y el paladar más exigente. Variedad en carnes, parrillas, platos elaborados, típicos y regionales. Envíos a domicilio con un 50% a cargo de la casa. Teléfono 155 050 869 o 155 939 619. Achalay Parrilla, el placer de la mejor gastronomía. De nosotros para ustedes. Bueno, Carolina, en la parte final, primero, antes del mensaje que siempre le pedimos a nuestros invitados, ¿cómo es Santi? Ay, Santi es divino, un niño muy dulce, es muy alegre, es un niño que te habla, como te decía al principio, te habla con su mirada, es muy querido, tiene una sensibilidad distinta. Creo que él muchas veces puede advertir cuando una persona está mal y se acerca. Es un niño libre, es un niño independiente, es súper sonriente, le gusta la música. Mi hijo es alegría pura. En su máxima expresión. En su máxima expresión. Él no tiene mal día, o sea, todo el mundo le cae bien, y si no le cae bien, no importa, lo puede disimular. No, la verdad que Santi, además que es lindo, vive impecable, le encanta salir a las confiterías, es súper conocido, le encanta la música, comer afuera. No, mi hijo es todo lo que he deseado, mi hijo es todo lo que yo no había deseado porque no sabía que existía. Uno cree que desea un hijo abanderado porque es lo que ve. Yo la verdad que después digo, ay, cómo deseaba un hijo profesional y no todo esto que tengo hoy, ¿no? Pero lo valorás. Totalmente. Y mirás la vida de otra manera. Sí, lo que pasa es que justamente Santi, me ha enseñado a poder correr el foco de lo que uno espera, de lo que cultural y socialmente nos hacen esperar, porque eso es lo que nos pasa, Víctor. O sea, como que la sociedad nos impone que tu hijo tiene que ser médico o abogado, porque si vos lo sos, tiene que seguir tus pasos. Entonces yo he podido correr las expectativas, sacar mis expectativas, mis deseos a un lado y poder vivir ese hijo real que es tan lindo, que es tan bueno y tan alegre y que me llena tanto mi vida. Por último, hay 2 cámaras que te han estado registrando durante estos minutos. Quiero que aproveches este momento y este espacio para transmitir tu vivencia, tu experiencia y transformarlo en un mensaje. Por ahí a todas esas familias, a todas esas mamás, a todos esos papás que por ahí están transitando un momento difícil, duro, por ahí golpes bajos que le da la vida al enterarse de un diagnóstico. ¿Cuál es el mensaje en base a tu experiencia? Bueno, voy a dividir, digamos, en primer lugar les voy a hablar a las familias de las personas con discapacidad. Es una experiencia muy triste, muy dolorosa, muy complicada, pero que cuando cambiamos la pregunta y dejamos de preguntarnos el por qué y empezamos a preguntarnos el para qué, nos cambia la mirada. Creo que eso es
el poder decirle a las familias que después del diagnóstico, después de ese momento tan duro, tan doloroso, puede venir algo más, ¿no? Y que entiendo que no todos puedan tener los recursos simbólicos, emocionales y hasta materiales necesarios para poder hacer frente a una situación de este tipo. Aún así hay que intentarlo, ¿no? Y a la sociedad lo que les pido es que se puedan poner en el lugar del otro, que sus actitudes no pueden ser indiferentes. Aquí elegimos dos posturas ideológicas con relación a la discapacidad: ¿hago algo o no hago? Y de eso depende que las personas con discapacidad puedan disfrutar de su vida en igualdad de condiciones con los demás. Entonces, a la sociedad les pido que realmente sean protagonistas de este cambio social y cultural que necesitan, que merecen, que tienen derecho las personas con discapacidad, que puedan pensarse con relación a esto como barreras, estas barreras actitudinales, la mirada del otro, y que se permitan amar las diferencias y abrazarlas, que se permitan conocer a las personas con discapacidad, que tienen muchísimo para aportar. Porque mi hijo, ya para ir cerrando, mi hijo quizás no aprenda a leer ni a escribir, pero sus compañeros seguramente que van a aprender de amor, de solidaridad y de empatía. No va a ser necesario que nadie se los cuente. Carolina, infinitas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la deferencia. Gracias.